Al igual que vimos en las parábolas anteriores, la interpretación popular parece distanciarse del contexto que encontramos en Mateo capítulo 13. Seguimos ahí en el capítulo 13 de Mateo con estas parábolas. Muchos dicen que el tesoro, ya que hoy estamos hablando de la parábola del tesoro, que el tesoro significa el evangelio y que el campo en el que el tesoro está escondido es la escritura o las sagradas escrituras, y que el hombre que buscó este tesoro o encontró este tesoro es un elegido o un pecador que ha sido despertado. En primer lugar, el campo es mencionado en dos de las parábolas anteriores, y ya lo explicamos. El mismo Señor Jesucristo se encargó de hablar de esto, o sea que el campo en el que la buena semilla fue sembrado, ¿recuerdan? Y estando en la buena tierra, dice la Escritura que fue sobresembrado también con cizaña. Y en el versículo 38 de este mismo capítulo, si ustedes tienen la Biblia ahí delante, en Mateo 13, ustedes van a recordar que dice en Mateo 13:38 que el campo es el mundo. Debe decir así, ¿no? Que el campo es el mundo. Y específicamente explicamos que dentro de este mundo hay un mundo religioso y que se relaciona con el mundo religioso, porque todas estas presentaciones que el Señor da desde la primera parábola habla mucho de los que parecen ser y no son. Y yo digo entonces, ¿por qué suponer que el campo significa algo completamente diferente en esta quinta parábola del mismo capítulo? Y de la misma forma ya vimos también que aparece un hombre en las primeras dos parábolas. El hombre que sembró la buena semilla en su campo. El mismo Señor Jesucristo lo explicó en el versículo 37. En Mateo 13:37 él dice, el que siembra la buena semilla es ¿quién? ¿Quién? El Hijo del Hombre. Él lo dijo. Si el hombre de la segunda parábola representa al Hijo del Hombre, que es Jesucristo mismo, entonces ¿por qué en esta quinta parábola, en el mismo capítulo, sin ninguna evidencia de lo contrario, tenemos que entender que ahora es otra persona diferente? Yo no entiendo a veces por qué se saca del contexto. Pienso que es porque la gente quiere forzar el significado a algo que ellos quieren decir, ¿no? Pero en contra de esas interpretaciones o interpretación popular, queremos decir cuatro objeciones y de manera introductoria voy a decir las cuatro de manera más rapidita y después entraremos en cada una de ellas. Pero primero, que esta parábola no fue dicha a la multitud inconversa, sino que fue dicha a sus discípulos en privado. Y esto es importante. Eso es importante. Es decir, si en esta parábola el Señor Jesús estaba tratando de describir el camino de la salvación para los pecadores a través del Evangelio y enseñando acerca de la sinceridad y la diligencia que tenía que tener el pecador para encontrar ese tesoro, entonces, mis queridos hermanos, qué extraño que no se lo haya dicho precisamente a los inconversos que necesitaban la salvación, sino que en lugar de esto, el Señor, ¿qué hizo? Vimos que el Señor envió a la multitud, la despidió. El detalle cómo la despidió no lo sabemos, ¿verdad? Lo importante es que los despidió y se quedó solo con los discípulos, según la historia, ¿no? Es decir, únicamente con ellos. Y en segundo lugar, en esta parábola el tesoro está escondido en el campo. Y como hemos visto, el campo ya sabemos que es el mundo, y específicamente hablamos del mundo religioso. O sea, se esconde, que es donde se esconde la levadura. Recuerden que hablamos sobre esto.
es donde se infiltra la cizaña, todas estas cosas que están dentro de estas parábolas en el mismo capítulo. Ahora, ¿en qué sentido posible está Cristo, el Evangelio oculto en el mundo? Si es que fuera ese el significado, ¿no? Eso no tendría sentido, pero bueno, vamos a verlo después. Ahora, en tercer lugar, cuando el hombre encuentra ese tesoro, dice que lo esconde de nuevo, lo vuelve a esconder. Dice la palabra, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y si el tesoro representa el Evangelio, como algunos dicen, y el campo donde está escondido la Sagrada Escritura, etc. Y el hombre es el que está buscando el tesoro, como ellos dicen, un pecador despertado. Entonces nuestra parábola enseña que Dios requiere que el pecador que ha sido despertado, por decir así, de una manera espiritual, y después de que ha encontrado la paz supuestamente, ¿no? Y ha obtenido la salvación, que salga y esconda en las Escrituras ese Evangelio. No tiene sentido. Por eso es importante, dijimos desde el principio que había que definir cada aspecto de esta parábola, qué significaba para después poder unirlos todos, ¿no? Cristo mandó muy claramente a sus discípulos más bien a alumbrar el Evangelio con su luz para que los hombres que vean vuestras buenas obras, a ver si recuerdan lo que dice la palabra, glorifiquen a través de nuestras buenas obras, glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿No es así que dice la Biblia? Es decir, que más bien tenemos que alumbrar, exponer la verdad, no esconderla. En cuarto lugar, en la parábola se nos dice, y ya lo dijimos, ¿no?, que después de que este hombre encontró el tesoro y lo escondió, después que lo encuentra y lo vuelve a esconder, dice que se fue y vendió todo lo que tenía y compró el campo. Esta es la parte final de esta parábola. Así que si fuera como ellos lo interpretan, entonces nos preguntamos qué es lo que un pecador despertado tiene que vender y qué es lo que compra, ¿no? No sería el mundo. Bueno, ahora, la primera clave para entender esta parábola se encuentra en el hecho, como ya dijimos, de que Cristo despidió a la multitud y habló con ellos de manera en privado. Fue dicho en privado. Este es el primer punto, ¿no? Y esta parábola, diferente a las otras, ¿no?, a las otras que preceden, fue dicha exclusivamente a los discípulos. Ellos debieron haber estado un poco perplejos con todo esto que había el Señor descrito, quizás asombrado de ver ese oscuro panorama en que el reino de los cielos se tendría que formar aquí en el mundo, es decir, por todo lo que tendría que atravesar, todas esas infiltraciones falsas y todas estas cosas. Ellos estarían un poco asombrados. Les dijo que esparcirían la semilla, pero con escasos resultados, prácticamente, ¿no? Así que la siembra que había sido comenzado por él iba a ser continuada por ellos, según las parábolas, y les había incluso advertido a ellos muy claramente que solo una parte de la semilla echaría raíces y daría frutos en la buena tierra. ¿Qué les parece, hermano? Y en segundo lugar había dicho que el diablo se convertiría también en un agricultor y sembraría en el campo, ¿qué cosa? ¿Qué sembró Satanás? La cizaña, ¿verdad? Y también fue prohibido arrancarla. Si ustedes recuerdan la historia, debía crecer junta el trigo con la cizaña. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega, hasta el final, hasta el día del juicio. Y luego otro detalle que hablamos fue que sería encontrada en tal cantidad que dice que se iba a recoger en manojos y luego, por supuesto, echadas al fuego. Así que miren eso. En tercer lugar, les había advertido que
su causa manifestada en la tierra se desarrollaría de manera, vamos a decir, como empieza la semilla, dijimos, ¿no?, de mostaza, ¿recuerdan? Y que rápidamente crecería a ser la hortaliza, pero que aquella hortaliza se convertiría en árbol con ramas esparcidas por todos lados y que el diablo y sus agentes encontrarían refugio en ellas. Hablamos de eso porque ese tipo de aves pues se iban a alojar en ese árbol. Y ya vimos en la primera parábola que la ave representaba a Satanás. Así que, hermanos, sí, había muchas razones para que estos discípulos estuvieran un poco perplejos y preocupados al ver todas estas cosas que iban a suceder, ¿no? Y les dio a conocer que aunque el cristianismo en la tierra se iba a desarrollar en medio de todas estas dificultades y falsedades, que no fracasarían, que el verdadero reino de los cielos no fracasaría. Y les dice que hay un pueblo elegido que es inexpresablemente precioso a su vista y que iba a manifestar en ese pueblo de manera inagotable las riquezas de su gracia y gloria, tanto en el ámbito terrenal como celestial. Así que estas últimas parábolas o estas próximas para darle aliento de una manera positiva a los discípulos. Entonces estos escogidos o este remanente surgirían y siempre surgieron dentro de ese pueblo hebreo, y a esto le llama tesoros, su tesoro. El tesoro es Israel o el Israel escogido espiritual, y lo vamos a tratar de ver de la mejor manera posible con la Biblia, ¿no? Es decir, los de la fe de Abraham, los que en el Antiguo Testamento estaban entre la nación de Israel hasta los días de Jesús, ahí estaban. Y yo diría que siempre, porque los judíos van a seguir, muchos judíos no rechazan todavía el Evangelio, pero hay algunos que se convierten. Así que, aunque vemos que la próxima palabra enfatiza más en la iglesia del Señor, hablando de la perla, esta pues habla más acerca del pueblo hebreo y los verdaderos israelitas. Es como decir, en el orden, ¿no? Al judío primeramente y también al griego, si lo queremos poner de manera así cronológica, ¿no? Pero la segunda llave para entender esta parábola la vemos en la forma en que el Señor dividió esta serie, estas parábolas, ¿no? Dijimos que hay 7, ¿verdad? Y yo no soy muy fanático de jugar con los números, pero vemos que hay 7 parábolas en total, y Él las dividió en 4 y 3. Las 4 que fueron dichas a la orilla del mar y a toda la multitud. Estas fueron las primeras 4 que Él dijo. Y luego las otras 3 solamente a los discípulos. Y ustedes saben que el número 4 tiene que ver con la tierra, con el mundo. Bueno, hay 4 puntos en la brújula, ustedes saben 4 estaciones del año, así sucesivamente, tiene que ver con el mundo. Así que las primeras 4 no nos deben sorprender que tienen que ver con esto y lo que va a pasar en este mundo, cómo el mundo ve a esa llamada iglesia o cristianismo. Y luego, pues, vemos que en las próximas 3, ya que el 3 es el número perfecto de Dios, habla de la Trinidad, vemos que se presenta más desde el punto de vista de Dios cómo ve el reino de los cielos. Y entonces el pensamiento de Dios sobre y se nos muestra lo que Dios tiene en el reino, un tesoro escondido, una perla de gran precio. Y esto debió haberle animado en gran manera a los discípulos. Como dice la palabra, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Vamos al primer punto. ¿Qué significa el tesoro escondido? Ya se los he estado diciendo, ¿verdad? En toda esta introducción, ¿no?
Vamos a ir a Éxodo 19:5. Vamos a buscar algunos pasajes, aunque lo vamos a poner aquí para ir rapidito, para que ustedes puedan ver. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz, y esta era la casa de Jacob, ¿no? El hijo de Israel, que fue llamado. Dice, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi ¿qué? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea que corresponde al campo en el que se encuentra el tesoro, el tesoro. Una vez más dice la Escritura en Deuteronomio 14:2, dice la palabra, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos. Y vemos una vez más en Éxodo 19:5, o sea, ya lo estuvimos mirando, vemos esto que ya estuvimos mirando, y en Deuteronomio 32:8, más o menos la misma idea que en Éxodo 19:5, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, y esto quiere decir su porción terrenal, ¿no? Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob. Y al mencionar a Jacob está hablando de los elegidos dentro del pueblo, ¿no? Jacob, la heredad que le tocó. Es decir, aquí en la tierra tiene una porción. El Señor tiene su porción dentro de este pueblo, los hijos según el llamado a Jacob. Y en el Salmo 135:4, porque o sea, refiriéndose a Jehová Dios, ha escogido a Jacob para sí, a Israel, por posesión suya. El pueblo de Israel produjo muchos, hermanos, si lo miramos así como nación, muchas cizañas. Produjeron muchos que salieron entre pedregales, espinos, corazones duros. Y uno de los grandes pecados del pueblo de Israel precisamente fue la idolatría. Ustedes lo saben muy bien. Y es más, el apóstol Pablo reconocía en sus días lo duro que era este pueblo y veía a tantos de ellos ir al infierno perdidos, rechazando la verdad de Dios y el evangelio de Jesucristo, y lo sentía tan duro que él prefería y decía, estoy dispuesto a ir al infierno, a perder la salvación por tal de que ellos sean salvos. ¿Qué les parece? Miren en Romanos 9, esto es para que pensemos que cuando se habla de este tesoro, no es todo el Israel por descendencia, sino es lo que hay dentro de ese campo, ¿verdad? Llamado pueblo. Romanos, o pueblo de Dios, Romanos 9:3, y brincamos al versículo 6 al 8, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Por qué Pablo decía algo así? Miren lo que dice el versículo 6. Y cuando tengan tiempo, léanse todo el capítulo 9 de Romanos. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son, no los escucho, no son israelitas, todos los que descienden de Israel. Ahí está el tesoro. Hay algunos que son, y esa es la clave, ¿no? Serán descendientes todos, pero no todos son como el tesoro, ¿verdad? Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Muchos creen que todos los judíos son hijos de Dios. Dice aquí que no todos son hijos por ser descendientes. Porque dice aquí, dice, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Y cuál es la clave al decir en Isaac? Que a Isaac amó, mas a Esaú aborreció, quien era su hermano. Es decir, fue en Isaac la elección. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Así que, hermanos, según este contexto de los verdaderos israelitas, que espero que ya lo hayan entendido, y pueblo de Dios, estos son el tesoro.
estos son el tesoro del cual Jesucristo hablaba en esta parábola. Ellos eran el tesoro de Dios en la tierra, eran un pueblo terrenal escogido, pero que eran aquellos de fe. Y la confirmación de esta definición del tesoro en nuestra parábola la encontramos en el hecho de que ni una sola vez se usa esta expresión para referirse en el Nuevo Testamento, ¿no?, a la iglesia, sino más bien a Israel, al pueblo hebreo. Y por lo tanto vemos que después, cuando lleguemos a lo de la perla, nos damos cuenta que se relaciona con la iglesia. Así que el Señor es maravilloso, tiene un pueblo escogido desde el principio, ese tesoro precioso. Lo primero que se nos dice en Mateo 13, 44, volviendo ahí acerca de este tesoro, es que fue escondido en el campo. El campo era el mundo, específicamente el mundo religioso. Así que miren, la parábola comienza con el tesoro escondido en el campo, y el Antiguo Testamento comienza con el Israel escondido también en el campo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esto? Por ejemplo, ¿quién fue el padre de Israel en cuanto a lo espiritual? Más que nada. Según, bueno, en la carne, si usted quiere decir, por descendencia, ¿no? Pero ¿quién fue el padre de la fe? ¿No fue Abraham? ¿No fue Abraham? Vamos a volver ahí a Abraham, a la historia de Abraham. ¿Dónde estaba Abraham cuando Dios lo llamó? ¿Dónde se encontraba? ¿En qué ambiente se encontraba Abraham cuando la gracia de Dios lo tocó y Dios lo llamó y Dios lo escogió? ¿Estaba viviendo él en adoración a Dios? No. Él estaba rodeado de gentes idólatras y era un mundo perdido totalmente. Era el tesoro escondido. Estaba como tesoro escondido en medio de ellos. En lo exterior, bueno, era uno más entre ellos, ¿no? Pero dentro era el tesoro en lo espiritual escondido de Dios. Ahora, considere también un tiempo posterior en su historia. Después de Abraham, bueno, ya dijimos, vino Isaac, ¿no? Y después de Isaac, por ejemplo, vino Jacob. Recuerden la historia de Jacob, ¿no? Todos conocemos, o la mayoría conocemos a Jacob. Porque Saúl, como dije, no estaba en la línea de los elegidos. Pero mira a Jacob, es decir, con todos sus defectos, porque los tenía, ¿verdad? Jacob tenía todos esos defectos que ya sabemos. Él estaba, y no estaba en la tierra prometida, estaba en un exilio. Dice la escritura que era Padán Aram, donde él se halló trabajando allí por el amor a una mujer. Trabajó para quien fue su suegro, ¿no?, Labán, pero tuvo que trabajar mucho para lograr el casamiento. Y estaba allí trabajando prácticamente para un gentil pagano sin principios. Allí estaba, era uno más de entre todos los siervos, pero era el tesoro escondido de Dios. El Señor lo tenía escogido. Así que si continuamos un poco más adelante, vemos la descendencia de Jacob y Abraham, que se convirtió luego, eran tan numerosos, dice la Escritura, que eran como, se calcula cerca de 2 millones o alrededor de 2 millones en Egipto. Ahora, ¿dónde estaban o dónde se encontraba entre ellos los escogidos y ese tesoro de Dios? Bueno, allí estaban trabajando en los hornos de ladrillos en Egipto. Allí estaban ellos, un grupo de esclavos, pero Dios los tenía allí. Así que el Señor tiene su pueblo en todas partes. Y bueno, no podemos decir que había algo que los distinguiera a cada uno de momento, sino que estaba allí ese tesoro oculto. Y vemos la historia de Moisés como guía después a ese pueblo. Es más, la historia de Moisés muestra esto mismo. A Moisés lo ocultaron, lo escondieron, para luego levantarlo. Estuvo oculto allí. Parecía que iba a ser uno de los grandes príncipes de Egipto, pero era escogido de Dios y Dios lo levantó. Qué maravilloso es esto, hermano, que donde quiera que estén esa gente, donde quiera que estén metidos, Dios los saca y los rescata. Qué Dios tan amoroso, porque si no fuera así no fuéramos salvos.
Ahí es donde comienza la parábola y donde su historia como nación comienza con los escondidos. Vamos a Deuteronomios 26 para leerles el versículo 1, 2 y 5. Dice, cuando hayas entrado en la tierra de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ellas y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. El tesoro escondido, Dios lo tenía en aquella tierra. En un lugar pagano, hermanos. Miren Isaías 51, del 1 y 2, dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortado y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. ¿Quién es el que llama? ¿Quién es el que bendice? ¿Quién es el que multiplica? Sino nuestro Dios, maravilloso Dios. Y en Él confiamos. Dice Deuteronomio 32, 10. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Pero allí estaba su tesoro y de allí Dios lo sacó. Así que volviendo, hermano, a Mateo 13:44, ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Quién es el hombre? Bueno, ya sabemos que es Jesucristo mismo, quien halla ese tesoro y que viene al mundo a dar su vida por ese tesoro. En Juan 1:1 dice un detalle muy interesante para que vean que en el aspecto nacional no todos israelitas eran israelitas. Dice, a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. O sea que no todos eran suyos espiritualmente. Eso debe quedar bien claro, ¿no? Es una referencia a los judíos como nación. En Mateo, en cuanto a lo espiritual y el tesoro, en Mateo 15:24 dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que habían ovejas perdidas, el tesoro que estaba allí escondido dentro de la casa de Israel. Así que Cristo, el hombre, vino a Israel, a los judíos, su ministerio fue primeramente a ellos. El tesoro fue encontrado por ese Cristo que les amó y dio su vida por ellos. Entonces, hermanos, vemos que también los discípulos eran judíos, ¿no era así? Ellos también eran ese tesoro escondidos. Y llegó, ¿escondido en qué? Con algunos pescando, eran pescadores, escondidos, uno de ellos era cobrador de impuestos, escondido en ese mundo. Y Dios lo llamó y lo sacó, porque era su tesoro. Así que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre, Jesucristo, halla, y luego dice que lo vuelve a esconder, lo esconde de nuevo, ¿no? Él lo esconde. Bueno, parece quizás confundir un poco así a simple vista, pero lo que quiere decir es que sigue ese pueblo de la misma manera, escondido donde nadie los ve, y Él los sigue salvando y rescatando. El capítulo 12 de Mateo tiene algo muy interesante que es bueno leerlo y conocerlo para entender un poco más el capítulo 13, ¿no? Porque ahí habla de cómo Cristo se le presenta a los judíos y los judíos le rechazan y luego Él rechaza a los que le rechazan. En Mateo 12, 43 al 45, Él lo va terminando de esta manera, ¿no? El capítulo dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no la halla. Entonces dice, volveré a mi casa
de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Es decir, que se puede usar medios religiosos, cualquier manera, para que no haya demonio y parezca que hay paz y todo lo demás, pero porque está vacío el alma, estos demonios vuelven a habitarla aún con más todavía, con más fuerza. Dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Aquí viene la clave, y relaciona esto con el pueblo de Israel. Así también acontecerá a esta mala generación. Le dijo esto a su pueblo. Mala generación, que serán peores todavía. Y habló en el capítulo 12 al final, quién era entonces su verdadera familia. Miren que cómo todo se conecta. En el capítulo 12, versículo 50, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es quien, mi hermano, mi hermana y mi madre. Habían llegado a decirle a Jesús, mira, ahí llegó tu madre y llegó tus hermanos, y él quiso que no se confundiera en cuanto a lo espiritual. El Señor o Cristo rompió con esa idea de un estado, o sea, un Israel carnal y no espiritual. Y no espiritual. Es muy importante que veamos esto. Así que aquí en la parábola, primero tenemos el tesoro escondido en el campo, no a la vista fácilmente. Esos son los de la fe verdadera, los que buscan la voluntad de Dios. Estos son los que los que son guiados por la gracia de Dios, aunque había muchos espinos entre ellos, pedregales, suelos duros, cizaña, todas estas cosas entre ellos. En tercer lugar, tenemos el tesoro escondido una vez más, y así continuará su verdadero pueblo, no visible como nación o descendencia carnal. Bueno, algunos dicen que esto de que volvió a esconderlo significa el castigo del Señor hacia el pueblo judío. El problema que tenemos con esto es que no coincide con el hecho, o sea, si esto fuera verdad, entonces no coincide con nada de lo que hemos realmente dicho, ¿no? ¿Qué significa que está escondido y él halla el tesoro? Porque ya lo halló y lo vuelve a esconder, ¿no? O sea, si esto es castigo, estaban castigados antes, ¿no? O sea, ¿qué definición le damos a esto de que ha sido de nuevo escondido? Y yo no tengo dudas, hermanos, que Israel ha sido castigado, no tengo duda de eso, por haber rechazado al Mesías y por haber dicho incluso que la sangre de Cristo caiga sobre vosotros. No tengo dudas que en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida, cuando la matanza fue extraordinaria contra los judíos, cuando tuvieron que salir esparcidos y han estado esparcidos hasta los días de hoy, no tengo duda que era la mano de Dios detrás de eso. Miren, el libro de Apocalipsis, si lo analizamos bien, revela dos grandes verdades. Y es el divorcio de Dios de Israel como nación y la protección de Dios por su iglesia perseguida. Así que no tengo duda de que sí hubo consecuencias por el rechazo al mismo Mesías. Un pasaje de la Escritura se relaciona con esto que estamos hablando, lo vemos en Deuteronomio 32, tanto tiempo antes y fue profetizado. En Deuteronomio 32, 28 y 29 dice, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Qué les parece esto? Deuteronomio 32:30. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. Hermano, ellos vendieron por 30 piezas de plata al Señor. Y dice la palabra de que de todo lo que sembrares, de eso segaremos.
y Dios los entregó en manos de los gentiles. O sea, su roca los vendió y el Señor los entregó. Ahí está la historia que lo confirma. Bueno, en cuarto lugar, para terminar, la compra del campo por aquel que la haya y vuelve a esconderla, o vuelve a esconder el tesoro. Mateos 13:44 dice, tercera parte dice, y gozoso por ellos va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Sin duda, esta compra del campo se refiere al precio que Jesucristo pagó. Dio su sangre en el Calvario para perdonar al pecador arrepentido. Dice en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Y ese es su tesoro. Dice en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el espíritu. El tesoro en el campo es ese pueblo espiritual escogido, los de fe, el hombre de la parábola, como dijimos, Jesucristo mismo, que fue y dio todo lo que tenía, su propia vida, para rescatarnos. En 2 de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bueno, quiero resumir, hermanos. En primer lugar tenemos el tesoro escondido, ¿verdad?, en el campo, el cual nos lleva a nosotros de nuevo al principio de la historia de Israel como nación. Son los escogidos de Dios. En segundo lugar tenemos al hombre que encuentra el tesoro, que es Jesucristo. Él viene al mundo y viene a buscar y viene a salvar lo que se había perdido. Ese es el tesoro escondido. En tercer lugar tenemos al hombre ocultando de nuevo el tesoro. Es el remanente que siempre será como un tesoro escondido en este mundo. En cuarto lugar tenemos al hombre comprando el tesoro y todo el campo en el que fue encontrado, haciendo referencia a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Querido amigo, hermano que me escuchas, si esa preciosa obra de Cristo en la cruz, esa sangre derramada no ha cambiado tu vida, yo te invito a que medites en esto que hemos dicho, porque la salvación es solamente a través de Jesucristo, es por la gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y ese es el pueblo de Dios escogido, los que vienen a Él, los que escuchan su voz y responden con fe a ese evangelio. Si no estás seguro de esta salvación, tienes la oportunidad para decir, Señor, yo soy pecador, me arrepiento de mis pecados, quiero que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado. Y el Señor dice que el que a Él viene, no le echa fuera. El que quiera venir a Cristo, venga al Señor. El Señor no le echa fuera. Qué maravillosa es la gracia de Dios y qué maravilloso es el evangelio que dice a todos que vengan, y hay un llamamiento y hay una urgencia a venir a Jesucristo. Pero ese pueblo se identifica con Cristo, se identifica con la obra de Cristo, con la iglesia de Cristo, porque ama a Cristo, ama todo lo que pertenece a Cristo. Que el Señor les bendiga.